Cuando una mujer emprende, no solo le cambia la vida, cambia el mundo. Atrévete a tú como mujer dar el primer paso. Soy emprendedora, hija de papás emprendedores, hermana, esposa y próximamente mamá por primera vez. En el 2016 les voy a platicar ahora cómo yo pasé de mi vida godín a mi vida emprendedora y por qué decidí hacerlo. En el 2016 yo entré a trabajar a Gobierno del Estado, a la Dirección de Relaciones Públicas del Gobernador. Aquí es donde yo quiero compartirles mi primer consejo, porque sé que muchos de ustedes son universitarios y la mayoría o todas las universidades les piden hacer su servicio social y sus prácticas profesionales. Por favor, háganlo. No esperen a que un amigo, un familiar o algún conocido se los libere. Este es el único daño que se están haciendo, es a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque esta es su manera de entrar al mundo laboral. Esta es su manera de abrirse las puertas, de demostrarse a ustedes mismos y de demostrar a sus jefes de lo que son capaces, Y algo muy importante, hacerlo en algún lugar que a ustedes realmente les guste, que les motive a estar dentro de esa empresa, ya sea pública o sea privada. Pero esto va a hacer que ustedes le echen muchas ganas para poder quedarse. Así fue como me pasó a mí. En este año yo entré a trabajar, entré como servicio social, después fui becaria, hasta que me terminaron dando mi contrato. Trabajé aquí durante 5 años aproximadamente. Fue un trabajo muy, muy retador, porque yo no tenía un horario normal, bueno, o como podemos decirlo, normal, de 8 a 4. Mi horario dependía 100% de la agenda del gobernador. ¿Esto qué? Pues implicaba sacrificar mucho tiempo, muchas reuniones familiares, muchas fechas importantes que pues sí me dolían en ese momento. Pero la verdad fue una experiencia muy, muy, muy bonita, donde aprendí mucho de logística y organización. Aparte, aprendí también qué me gusta y qué no me gusta de mis jefes. Eso lo implemento pues ya ahora yo en mi negocio, qué me gusta y qué no me gustaba. Y aparte de todo, conocí a personas maravillosas, que ahora muchos de ellos son mis clientes. En el 2019, mi esposo y yo decidimos emprender un negocio. En ese momento aún no estábamos casados. Decidimos emprender un negocio que en ese momento lo hicimos bajo una marca familiar. Todo fue muy bien, pero en ese momento yo no estaba 100% metida en ese negocio. Iba así de ratitos cuando tenía tiempo libre, mis fines de semana, cuando no tenía agenda. Pero él era el que estaba 100% metido ahí, entonces pues yo no tenía gran responsabilidad. Eso así duramos un año aproximadamente. En el 2020 a mí me ascienden de puesto. Por ende, yo tenía muchas más responsabilidades, sí, pero tenía un horario mucho más cómodo, una estabilidad económica mucho mejor, un ambiente de trabajo increíble. La verdad, lo que a mis 25 años era el trabajo de mis sueños. Yo no pedía nada más. Era el trabajo de mis sueños. En este año fue cuando empezó la pandemia y derivado a esto se empiezan a desocupar muchos locales y se nos da la oportunidad de abrir una nueva sucursal. Mi esposo me dice, oye Ale, ¿cómo ves? Está esta oportunidad de crecimiento. ¿Le entras? Me dice, pero yo esta vez solo me animo a entrarle si tú le entras al 100% conmigo, porque pues yo solo no puedo. En ese momento la verdad no lo pensé ni un segundo. Ni un segundo le dije, sí, le entro, me animo, hay que entrar, hay que ver qué sigue y voy a renunciar a mi trabajo anterior. No lo pensé. Pasaron 1 o 2 días donde yo estaba meditando también cómo decirle a mi jefa que me iba. Pero la vida me sorprendió en ese momento y me dice, un día me manda a hablar y me dice, Ale, necesito que me traigas este documento porque te voy a dar tu basificación. Y yo, ¿cómo? O sea, lo esperé mucho tiempo y en ese momento que me voy me la ofreces. La basificación en gobierno es, haz de cuenta, tener un trabajo seguro de por vida. Si no es que de por vida, por mucho tiempo. En ese momento sí se vienen a mi cabeza miles de dudas, miles de cuestiones, miles de
cosas de que, híjole, ¿qué hago? O sea, o quedarme en un trabajo donde es estable, cómodo y pues, por mucho tiempo, o arriesgarme a poner mi propio negocio, arriesgarme a que sé que van a ser más retos, pero ya estoy trabajando por algo por mí y para mí, porque pues en el otro trabajo trabajas siempre para alguien más. Sea lo que sea, crezcas o no, siempre dependerás de otras personas. La verdad no fue una decisión fácil, pero yo tenía muy claro lo que quería y no era seguir trabajando ahí. Le di inmediatamente las gracias y me dice, pero ¿cómo, Ale? ¿Cómo te vas? Si toda la gente a esto aspira, si muchos de los trabajadores a esto aspiran. Y yo sí, pues sí, pero yo no. Muchas gracias. En ese momento, pues renuncio y estábamos en pandemia, aún no podíamos salir de casa y decido emprender otro negocio. Como si no tuviera muchas cosas que hacer, decidí emprender otro negocio. Me asocié con una chava que era florista. Yo con lo que sabía de organización y logística, ella de flores, empezamos un negocio de organización de eventos chiquitos en casa para aprovechar que la gente pues, no podía hacer eventos grandes. La verdad, todo muy bien al principio, empezamos a hacer, hicimos graduaciones, hicimos cumpleaños, y llegamos a hacer hasta bodas pequeñas. Pero aquí es el claro ejemplo de qué creen. Pues no, fracasamos. O sea, no todas las sociedades funcionan y no todos los emprendimientos funcionan. Aquí es donde quiero darles otro consejo. Si algún día deciden asociarse, sea con quien sea, que vayan hacia la misma dirección, que esa persona vaya hacia su misma dirección y tengan sus mismos objetivos. Este fue el caso de nosotras. Nosotras no íbamos hacia la misma dirección y pues fracasamos. Ese negocio fracasó. Aquí es cuando vienen a mí todos los retos más grandes. La verdad, entré en una depresión, desesperación, de decirme todos los días, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿En qué momento decidí dejar mi trabajo anterior? ¿En qué momento decidí dejar mi estabilidad? Si yo estaba tan bien. Así fue un tiempo, aparte de que yo entré a un negocio familiar que yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de lo que era una panificadora. Sí, me sabía comer el pan y eso era lo único que sabía, me encantaba. Pero yo no tenía idea de fermentos, yo no tenía idea de horneados, de tiempos de horneado. Me atareaban con tantas cosas que yo dije, quería renunciar todos los días. Así se los digo, yo lloraba y quería renunciar todos los días. Aparte de que entré a un mundo de personas mayores que yo, entré a un mundo de personas, sí, con mucho más experiencia que yo, y sobre todo a un mundo de hombres, donde les ganaba el machismo, el orgullo, de cómo una mujer les iba a decir qué hacer. El gremio de los panaderos es bien complicado, son muy machistas, la verdad. En ese momento llegaron a decírmelo en la cara. Ale, yo no voy a hacer lo que tú me digas. A mí el que me contrató fue tu esposo. Y a mí el que me contrató y me va a decir qué hacer es él. Tú no. En ese momento, enfrente de ellos, trataba de dar mi mejor cara. Nunca me hice chiquita. Al contrario, me defendí. Por dentro me moría y me moría de miedo, me moría de angustia, me moría de coraje y de ganas de llorar, pero nunca me dejé, la verdad. Siempre me defendí y defendí mis ideales y me empoderé frente a ellos. Tuvimos varias situaciones, en una de ellas uno de mis panaderos decide irse. Ok, claro que me cuestioné si había sido yo la del error, si había sido yo la que la había regado, la que había cometido un error con él, pero no había sido yo. No había sido yo y defendí mis ideales. Después él decide regresar. Obviamente le escribe a mi esposo que quiere regresar. Mi esposo le dice, conmigo no. Hay oportunidad, pero hay oportunidad con mi esposo. Si quieres, pues dirígete con ella. Ok. Me habla, me dice que pues la había regado, pero quería volver a trabajar conmigo.
regresa a trabajar conmigo, pero claro, pues ahora sí, bajo mi responsabilidad y bajo mis órdenes. Después de ahí, todo cambió con el resto de mis panaderos, con el resto de mis chicas, porque muchas de las chicas que tengo en despacho, pues son mujeres. Y también les faltaban el respeto a los panaderos. Después de eso, todo cambió. Nos respetamos todas y todos. E hicimos, gracias a Dios, un muy buen ambiente de trabajo. Después de esto, se viene otro de los retos más grandes que he tenido como emprendedora. Yo ya tenía una sucursal bien establecida, un equipo de trabajo bien, cómoda otra vez. Pero mi esposo y yo decidimos enfrentarnos a otra cosa. Cambiamos nuestro nombre, dejamos una marca que tenía 50 años de respaldo por empezar a cambiar. Quisimos cambiar el nombre, ahora somos... No sé si nos conocen. ¿Por qué decidimos hacerlo? Para innovar, implementar. Decidimos darle un 100% nuestra marca. Ahora sí es una empresa 100% nuestra, con nuestra identidad y con nuestra esencia 100% reflejada en nuestra marca. Y no fue fácil, porque fue entrar nuevamente, entrarle al ramo de la panadería, fue entrarle nuevamente, empezar desde cero, porque pues mucha gente sí estaba casada con la marca anterior. Sí, se nos pusieron muchos retos, pero todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena y creo que gracias a eso, gracias a abrir esta nueva marca y atrevernos a cambiar, ahora estamos frente a ustedes, frente a este público maravilloso. Y si hoy me dicen, si me arrepiento de haber entrado a emprender, de haber dejado mi comodidad, que yo creía que era una comodidad, no. De haberme arriesgado a cambiar la marca, no. De haberme arriesgado a dejarlo todo por compartir también la vida y formar un patrimonio con mi esposo, no me arrepiento. Hoy hemos visto que cuando una mujer decide emprender no hay límites, al contrario, y tampoco es cuestión de suerte, es cuestión de valentía y es cuestión sobre todo de creer en nosotras mismas. Muchas gracias.